Además de salame picado fino o picado grueso, ahora sumale la opción salame untable. Nuevo Finlandia Light Salame. Un toque de glamour para el más rico de los clásicos argentinos. Somos Action Energy y venimos a tomar la posta de eso. Para expandir nuestra red de estaciones de servicio. Para brindarte el mejor servicio y la más alta calidad en combustibles. En las estaciones ESSO y en las nuevas estaciones Action. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Es tiempo de simplificar tu vida. Contrata el servicio de alarmas monitoreadas de Prosegur, referente mundial en seguridad. Viví tranquilo. Confía en Prosegur. Las mujeres cambiamos. Hoy podemos elegir dónde queremos estar. Y eso nos hizo más fuertes. Porque ya no nos duele que se pregunten ¿cómo llegó ahí? O que digan que lloramos por cualquier cosa. No nos duele que piensen que nuestro lugar es la cocina. No nos duele. Y Iguabanol entiende lo que le duele a la mujer de hoy. Por eso desarrolló el nuevo Iguabanol Max. Su efectiva fórmula combina un analgésico con un agente potenciador para lograr un mayor alivio del dolor. Nuevo Iguabanol Max. Cosa de mujeres. ¿Sabías que el Lisoform tiene muchísimas formas de usarse en invierno? Mira en todos los lugares donde podés aplicarlo. Podés usar Lisoform en telas de algodón donde tus mascotas dejan gérmenes que traen de la calle. Desinfectá con Lisoform en invierno. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Algunos minutos después de las 8 de la noche ya estamos en vivo hasta pasadas las 9 de la noche en un domingo con mucha información política, porque nos corremos un poquito de lo que está pasando con el fútbol. Y bueno, empieza la noche caliente de la política y de la economía. En un ratito vamos a estar hablando con Federico Stussenegger, que es diputado del PRO, pero además uno de los hombres clave de Mauricio Macri en términos económicos. Le voy a preguntar a Stussenegger si con lo que ha pasado en los últimos meses en el mundo, en Latinoamérica, en Brasil y acá en Argentina se terminó el tiempo del gradualismo para diciembre. Esto que estamos discutiendo, bueno, ¿qué hacen Macri, Scioli o Massa si llegan en diciembre al gobierno? Y uno tiene la impresión de que se ha acotado mucho el margen del gradualismo. Ahora van a ver algunos números. ¿Por qué les digo esto? También está Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador de Sergio Massa, además candidato a intendente en Vicente López. Está Maximiliano Ferraro, hombre clave de Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Después vamos a estar también discutiendo un poquito qué está pasando en la campaña, que parece vale todo. Ha habido denuncias fuertes, Macri trastabillando con el caso Niembro, ha tenido o no impacto en las encuestas. Bueno, el oficialismo que trastabilla permanentemente con la realidad. Por ejemplo, todos los casos de desnutrición que nuevamente ante una víctima fatal esta semana, un chiquito de 11 años que pesaba 11 kilos, vuelve en la agenda política en medio de la campaña electoral. Así que con Raúl Aragón en un ratito vamos a estar hablando de qué está pasando en términos de los números y las encuestas en la campaña electoral. Está Claudio Slotnick, está Carlos González Prieto, nuestro columnista de campo. A ver, y Claudio Slotnick me va a ayudar porque hoy te va a mostrar algunos datos muy impresionantes de lo que está pasando con el boom turístico de argentinos en el exterior. Hay nuevamente una situación de atraso cambiario, de dólar oficial muy barato. Ahora van a ver
qué tan barato está hoy el dólar oficial en la Argentina, y eso genera, como generó en el 2013, como generó también en su momento antes del cepo en el 2011, como generó durante la convertibilidad hasta el 2001, como generó en la época de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que estalló allá por el año 79, después del 79. Bueno, toda esa situación conocida en la Argentina, de un dólar que queda muy por detrás de los precios internos de la inflación, y eso hace que Argentina quede cara en dólares y le sea muy barato al tipo de cambio oficial a argentinos de clase media que tienen capacidad de ahorro y cierto poder adquisitivo, hacer turismo en Miami o en Estados Unidos o incluso hoy en Europa. Fíjense estos datos para ver si hay margen o no para el gradualismo a partir de diciembre con el próximo gobierno. Claramente, como ocurrió en el 2013, o planteando una devaluación o saliendo del tipo de cambio fijo o atrasado, pero como ocurrió también después de la elección del 2011 con el cepo, es decir, algo va a pasar en diciembre cuando venga el próximo gobierno. Está claro que el dólar a 9.30 no va a seguir, o a 9.40, o 9.50, o 9.60. No va a seguir. La pregunta es cómo se sale de eso. Bueno, fíjense, este es el tipo de cambio real, es decir, la variación del dólar nominal versus los precios internos versus lo que pasa en el resto de los países de la región. Eso da lo que se llama el tipo de cambio real, es decir, el dólar de competitividad, es decir, cuál es el dólar que tiene hoy la Argentina respecto al que tenía en el pasado. Hoy tiene un dólar oficial de 9.35. Bueno, si uno toma el tipo de cambio real a precios de hoy, ¿cuál era el dólar a precios de hoy equivalente que había en la salida de la convertibilidad? Y era un dólar de 9.60. Es decir, era un dólar en el 2001 cuando estalla la convertibilidad que al día de hoy sería un poquito más alto de nuestro tipo de cambio oficial hoy, que es 9.35. Es decir, que el dólar oficial hoy está más barato de lo que estaba en el final de la convertibilidad. Pero bueno, el final de la convertibilidad era una economía que estaba sobreendeudada, con una ley rígida, el 1 a 1, que tenía un problema enorme de dolarización de los depósitos en el sistema financiero y que claramente estaba en una situación insostenible con enorme recesión, enorme desocupación y el estallido final. Pero hoy el dólar a 9.35 es más bajo, es más barato, es decir, es más conveniente hoy hacer turismo en el exterior para los argentinos, por ejemplo, que puedan acceder a este dólar oficial, incluso con el 35% de recargo, después lo reintegras, de lo que era el 9.60 del 2001. Bueno, Kirchner asume con un dólar que llevado al día de hoy sería equivalente a un dólar recontra alto. Era como si hoy tuviéramos un dólar a 21 pesos. Ese era el dólar de Néstor Kirchner en mayo del 2003, cuando asume lo que se llama un tipo de cambio real muy pero muy alto. Claramente nadie puede asumir ya con este dólar, porque cualquier suba del dólar muy muy importante enseguida se lo come la inflación. Kirchner asumió como si hoy el dólar estuviera a 21 pesos y los precios siguieran iguales, no se movieran. Estuvieran estos precios del 25% anual, como si nada raro sucediera a la Argentina, más allá de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, Cristina asumió con un dólar que traído a los precios de hoy sería de 15,80, casi 16 pesos el dólar oficial, a los precios de hoy. En diciembre de 2011, cuando Cristina gana su segundo mandato, a los precios de hoy ya había atraso cambiario, y de hecho una fuga de dólares muy importantes, de capitales. Es como si el dólar hoy estuviera a 10,70, es decir, el dólar estaba más caro de lo que está hoy el oficial. Y aún así, terminó la elección en diciembre del 2011 y el gobierno puso el cepo al dólar. Porque sabía, o ponía el cepo al dólar o devaluaba. Bueno, optó por el cepo al dólar y después terminó devaluando, porque enseguida puso el cepo al dólar y el oficial se le fue de 4.20 a 5.50 y después empezó toda una escalada, ¿no? Y fíjense esto, en diciembre del 2013, cuando ya había un atraso cambiario muy grande y después se termina en la elección que pierde en la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde frente a Sergio Massa, el oficialismo ahí pierde la posibilidad de la reelección, Cristina, pero juega todo también al dólar barato, que entonces estaba en 6,50, pero si uno toma en cuenta la evolución de la inflación, lo que ha pasado con las devaluaciones en los países
de la región, ese 6,50 es como si fuese hoy un 10,20. Es decir, era un dólar más alto de lo que es hoy el dólar oficial. Es decir, y todos saben que cómo se salió de este dólar barato de diciembre del 2013, que era 6,50. Pero si uno le toma, bueno, lo que ha pasado con la inflación, tira para atrás esta inflación y ve, bueno, cuál sería el equivalente hoy de ese dólar, era un dólar más caro, era 10,20 frente al oficial hoy. Y después vino la devaluación. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace acá el próximo gobierno? Que tiene un dólar más atrasado o más barato de lo que tenía, por ejemplo, Kicillof cuando después devaluó en enero del 2014. Esa es la discusión hoy en la Argentina. Y si eso se puede hacer gradual, si se puede ir llevando centavo a centavo, cada 10 centavos, 15 centavos, lentamente el dólar para arriba con el próximo gobierno. Porque está claro que este dólar no existe más, que este dólar es un dólar de oferta, es un dólar que regala el Banco Central hasta el 25 de octubre o hasta el 10 de diciembre para que un sector de la clase media o pueda atesorar barato con el dólar de ahorro o pueda viajar al exterior y bueno, y el paralelo siga en 15.50 o alrededor de 15 y no se dispare mucho más. Es decir, es un dólar electoral, es un dólar para mantener hasta ahí, hasta ese momento. Y después nadie sabe qué pasa. Pero insisto con este concepto, con el dólar a 6.50, el dólar que estábamos viendo en diciembre del 2013, era un dólar que le daba más competitividad a la economía argentina que el dólar hoy a 9.30. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, que la inflación fue mayor a la suba del dólar. La inflación superó largamente la suba del dólar, que fue de 6.50 a 9.30, bueno, la inflación fue superior a eso. Y además todos los países de la región devaluaron. ¿Qué es lo que le está pasando a la Argentina? Argentina ha tenido mala suerte en los últimos meses. ¿Por qué? Porque hasta ahora podía darse el gusto de tener una inflación alta y un dólar que siempre corría detrás de la inflación, porque Brasil también estaba caro en dólares, es decir, tenía un dólar bajo. Brasil tenía el mismo dólar que tenía hace 10 años. Chile tenía el mismo dólar que tenía hace 10 años. Y en estos países, si bien ha habido inflación muy baja todos los años, siempre hubo 4, 5, 6% de inflación anual, y por eso esos países se habían encarecido en dólares. Pero ¿qué ha pasado en el último año? Bueno, que Brasil subió su dólar 64%. Con 10% de inflación anual que tiene Brasil en el último año, bueno, Brasil se abarató en dólares más de un 50%. Y Argentina, en cambio, subió el dólar en el último año, esto es los últimos 12 meses, 11%. Con 25% o 26% de inflación anual que ha tenido Argentina en el último año, agosto de este año, agosto del año pasado, Argentina se encareció en dólares 15%. En el último año, solo en el último año. Mientras Brasil se abarató 50%. Entonces, se da una situación en la cual Argentina ha quedado totalmente descolocada. Ahora un ratito Claudio Slotnick les va a contar, bueno, por qué con este dólar de oferta, este dólar que todos saben, el de 9.35, la placa anterior, por favor, que es un dólar similar al del final de la convertibilidad, incluso un poquito más barato, incluso un dólar bastante más barato de el final del ciclo Fábrega en el Banco Central, cuando después tiene que devaluar. Bueno, ¿por qué los argentinos están tirando, los que tienen capacidad de compra, clase media, en palomita a contratar viajes para el año que viene, en pesos, en cuotas y demás? Pues son las últimas oportunidades. O los que pueden, venden sus dólares paralelos a 15 pesos o un poquito más y tratan de comprar un auto. Porque saben que a partir de diciembre, con una devaluación inevitable, inexorable, los autos van a estar más caros en Argentina el año que viene. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace esa devaluación? Si va a ser una cosa brusca, como hizo el año pasado, a principio del año pasado, Kicillof, es decir, el salto de un momento a otro, de 9.30 a 9.50 a 11 pesos, o a 12 o a 13 pesos, o si se lo puede ir llevando lentamente, como plantean Bain, el economista de Scioli, y Scioli, ¿no? La idea del gradualismo. Está con nosotros Federico Stussenegger. Gracias por venir, Stussenegger. Bueno, ¿hay margen todavía para el gradualismo, para salir de esta situación que todos ven? Bueno, obviamente después de diciembre, en este contexto, me parece insostenible, ¿o me equivoco? Hay margen para hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Vos sabés que hay muchísimos países donde el dólar se mueve y... Ahora hablé un poquito mejor al micrófono, yo me pongo acá. Sí, sí. Ahí está mejor. Sí. Digo que Sí. hay margen para hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Sí.
Hay países donde el dólar se mueve y la gente no cambia su vida, los precios siguen, digamos, con su trayectoria. Esos son los países donde vos tenés un banco central o una sociedad que no está obsesionada con el dólar, sino que está obsesionada con lo que verdaderamente tiene que obsesionarse el Banco Central, que es que la inflación sea baja, cuidar que el poder adquisitivo de los salarios suba. En el caso de Argentina, el propio gobierno se ha obsesionado con la inflación y nos ha obsesionado a nosotros al tener un peso que se devalúa permanentemente, que tenés una tasa de inflación muy alta, etcétera. Bueno, ese es el cuadro en el cual estamos, ¿no? Si vos mirás las condiciones objetivas, mira, vos pones ahí, está buenísimo este cuadro, comparás 2001 con hoy, ¿no? Entre el 2001 y ahora, los precios te subieron más o menos un 10, 11 veces. Sí. Con lo cual, un dólar de 10, una cosa así. En el 2001 estaba a $1 el dólar, y hoy a 10. Ahí tenés el 9.60, ¿no? Con una diferencia, que la soja valía un tercio. Es decir, aquello que produce Argentina valía un tercio en aquel momento. Eso que haría que el peso fuera más fuerte hoy, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es, si el objetivo es que Argentina tenga un peso fuerte, pero un peso fuerte en serio, ¿no? Un peso fuerte no de manera artificial, como quizás fue en la convertibilidad, como es hoy, sino un peso fuerte, pero con una economía que crece, que exporta, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones que te permiten tener ese peso fuerte? Porque vos tenés economías que tienen salarios en dólares muchísimo más altos que Argentina, ¿no? ¿Por qué en Suiza se pagan los salarios en dólares que se pagan? Entonces, vos tenés que tener una economía donde los costos financieros sean mucho más bajos. Cuando las empresas tienen menor costo financiero, pueden pagar mejores sueldos en dólares, pueden exportar más. Una economía donde la logística funcione, Maxi. Vos sabés que hoy, en el noroeste argentino, traer un container de soja al puerto de Rosario te lleva 21 días. Te lleva prácticamente todo el valor de la producción, es el costo de la logística. Vas a Mendoza y te dicen, mira, me sale lo mismo llevar el vino al puerto de Buenos Aires que después lo que me sale llevarlo a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, una mejor logística te va a dar más competitividad, te va a permitir que el peso sea más fuerte. Y el último tema es el costo fiscal. Si a vos te matan los impuestos, entonces yo lo que digo es, vos me podés preguntar qué pasa en diciembre, etcétera, pero en algún momento, y esto me parece que es lo que es la propuesta nuestra en lo económico y es la garantía que da Mauricio Macri, que las condiciones de fondo que van a hacer que en Argentina los salarios sean más altos, que los salarios en dólares sean más altos, que el peso sea más fuerte, se van a empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre. A ver, ahora vamos a hablar un poquito a partir del 10 de diciembre qué puede pasar. Yo lo que estoy viendo, y a ver si podemos tomar bien este gráfico, esta ya la vimos, digamos. Entonces lo digo con total tranquilidad porque es una obviedad absoluta. Que más, ya la clase media, con cierto poder de compra, los empresarios y demás, ya lo descuentan. Por eso están tomando todas esas actitudes. ¿Qué significa? Por eso el blue está a 15 o 16. Exacto. Mi impresión es que si el próximo gobierno es exitoso, sea Scioli, Macri o Massa, el dólar, por lo menos el año que viene, no tendría que estar a 15 o 16. Tendría que estar más bajo. Correctísimo. Ahora, lo que es seguro es esto. Mirá, a ver si lo Pero entonces, ¿por qué el blue podemos tomar? Amplíame acá. Maxi, ¿por qué entonces el blue está a 16? Porque ese blue de 16 está mirando qué va a pasar con el tipo de cambio después de las elecciones. Y entonces dice lo siguiente, digamos, la gente que está arbitrando en ese mercado, dice, mira, si Scioli sigue, si gana Scioli, sigue el cepo, ya dijo que sigue el cepo, ese gradualismo que decís, va a seguir la inflación, no va a haber cambios importantes, mejor me refugio en el dólar, porque sigue todo como ahora. Hace 12 años los argentinos se están refugiando en el dólar. Entonces vos vas a tener un blue altísimo con Scioli. Si viene Macri, tenés otra cosa, tenés un plan de inflación que la inflación va a bajar, vas a tener condiciones objetivas para que vuelvan a entrar capitales, entonces tiene lo que vos decís, un tipo de cambio que es mucho más bajo que eso. A ver, ese 16 es como un promedio. Está bien, pero vamos a hablar de una cosa, a ver, voy a plantear esto y después lo de Scioli dice una cosa, lo de Macri dicen otra cosa, lo de Massa dicen otra cosa. Anticipando eso. Yo la verdad que no tengo bien en claro si la solución la tiene hoy Macri, la tiene Scioli con Bain o la tiene Massa con Lavagna. Lo que sí tengo claro es que de esto se sale. Es decir, si me preguntan de dónde no se va a sostener, esto no se va a sostener. Este dólar a 9.35, a ver, no quiero hacerle despelote con las cámaras, pero a ver si podemos verlo. Este dólar a 9.35 se sale, seguro. Es decir, eso está clarísimo porque, a ver si me puedes ampliar para que ver en perspectiva todo lo que estoy mostrando, digamos, lo que tengo atrás mío. Bueno, ¿por qué? Porque este es un dólar más barato del que teníamos en diciembre. Claro.
del 2013 antes de la devaluación. Y se mandaba una devaluación bruta y mal hecha y además sin plan. Por eso tuvimos el año pasado recesión y casi 40% de inflación. Es un dólar más barato al que tenía Cristina en diciembre del 2011. Perfecto. Que era el equivalente de hoy, un dólar a 10,70. ¿Y cómo terminó la elección de diciembre del 2011? Terminó con el cepo al dólar. Entonces, es obvio que esto es insostenible. La pregunta es cómo se sale de esto. Claro. A ver, y yo tengo el planteo que es el siguiente. Lo que dice Bain y Scioli es el gradualismo. Ahí tenemos una placa respecto a el plan de Scioli y Miguel Bain, ¿no? El asesor estrella de Daniel Scioli. ¿Qué plantean? Bueno, que va a haber una aceleración de las mini devaluaciones, porque el dólar a 9.30, 9.50, el dólar a 9.90 es insostenible, el dólar oficial. Hay que ir yendo más rápido ese dólar, porque no solamente Argentina se lo comió el dólar la inflación, sino que devaluaron todos los países de la región, empezando por Brasil, y ese es un golpe mortal para Argentina. Argentina no puede tener un dólar tan barato, entonces el oficial a partir de diciembre desaparece, pero dice Bain y Scioli de manera gradual. Mini devaluaciones, pero más rápidas que ahora. La idea es llevar el dólar a 11 pesos en marzo. En marzo, abril, tienen la idea de ir llevando lentamente el dólar a 11 pesos. Recorte, retenciones de trigo y economías regionales para darle más competitividad, lo que dice Sturzenegger a las economías regionales que hoy están con este dólar muerta. Negociación con los holdouts, clave para Scioli y para Bain, porque no hay gradualismo sin dólares financieros, de abrir los mercados. No van a quedar reservas en el Banco Central para poder hacer ese gradualismo lento de mini devaluaciones si no tenés dólares financieros. Recorte de subsidio y tarifa para dar la sensación también de que estás haciendo un plan integral, achicando déficit fiscal. Y una regla fiscal, el gasto menor a la recaudación para ir achicando lentamente el déficit fiscal. Ese es el plan de Scioli con Miguel Bain. Ahora, claro, como dice Sturzenegger, en este plan, mientras vos tengas cepo al dólar, la brecha continúa. 50% por lo menos promedio. Si tenés un dólar a 11, el dólar paralelo estará en 16 o 17. Ahora, ¿cuál es el riesgo de este plan? Que no se consigan rápido los dólares. Es decir, que vos vayas lentamente y no consigas, que no entren financieramente esos dólares, que no los van a traer los argentinos, porque si hay cepo, los argentinos no van a traer un dólar a 10 pesos cuando tienen el paralelo a 15 o a 16. Pero bueno, ese es el riesgo de este plan. Ahora, ¿qué es lo que tiene este plan desde el punto de vista de la solidez, de lo que plantean Scioli y Miguel Bain? Dicen, este plan asegura la gobernabilidad. Asegura que no haya una devaluación brusca y que se desplanten los sindicatos, que se te vayan los movimientos piqueteros kirchneristas a la calle. Es decir, que Argentina, de alguna manera, quede un escenario disruptivo de desorden social. ¿Qué pasa? ¿Está inquieto? ¿Qué pasó? Sí. Te trato de reaccionar a esto, ¿no? Lo que yo, a ver, te lo digo de otra manera a ver si se entiende. El 9.30, 9.60, 15, 12... no son números absolutos ni que se mantienen constantes, sino que dependen de qué es lo que está pasando en la economía. O sea, la soja, el precio de la soja sube, el peso se te va a poner más fuerte. Los costos de logística acá en Argentina va a exportar más, el peso se va a poner más fuerte. Eso es lo que te quiero transmitir. Estos planes, esto que vos comentás de Scioli. No, yo estoy haciendo un escenario para el año que viene. Este escenario. Con la soja a $300, con dinero eso, barato, digo, es decir, dinero barato como hay hoy, dólares baratos para la Argentina. Este escenario... ¿mejora las condiciones objetivas de competitividad de Argentina? Sacando el tema de las retenciones, no hay nada más. El Estado va a seguir funcionando como está funcionando, el costo de capital. Bueno, por eso es, para ellos, para los de Scioli, es tan fundamental arreglar con los holdouts. Porque como no resuelven las condiciones objetivas de volver a entusiasmar a la gente a invertir en Argentina, con una brecha del 50%, y con el cepo la gente va a seguir sin venir a invertir, a generar producción, a generar empleo, la única que le queda al sciolismo en esta etapa es decir, arreglo con los holdouts y me vuelvo a endeudar. Vuelvo, digamos, a lo que fue el fin del menemismo y los 90, pero en un 100%. Por eso para ellos esto es tan importante. Pero no hay, y esta es la gran diferencia me parece con el programa de Mauricio, es cómo vos pensás qué es lo que se necesita para volver a crear empleo en Argentina, para que la gente se entusiasme, y eso quiere decir pensar en marcos regulatorios, en seguridad jurídica, en un Estado que es eficiente, un costo fiscal que cae sistemáticamente. A eso voy, Maxi. Que esas condiciones objetivas que hagan que el peso sea fuerte de una manera genuina no están en ese ahora escenario. Le doy la palabra a Adrián Pérez y también una pregunta de Claudio Slotting. Pero antes, a ver, el escenario de shock, el escenario que plantea Mauricio, como lo llama Federico Sturzenegger,
es este escenario, ¿no? el de Melconian-Macri. ¿Cuál es el escenario? Bueno, un plan monetario y fiscal, lo que plantea recorte de subsidios, achicar el déficit fiscal y también la emisión monetaria. Levantamiento del cepo, están pensando en levantar el cepo rápidamente. Eso te genera una devaluación inicial, pero también te genera, si generan confianza y demás, que los propios argentinos empiecen a vender los dólares a 16 o a 15 y demás, y si el plan es exitoso tendría que estabilizarse entre 13 y 14 el tipo de cambio oficial. Es decir, un tipo de cambio oficial 40% o un poco más, o 50% más caro del actual, pero con ingreso y financiamiento de los propios argentinos que venden los dólares que están en el colchón. Que vienen a invertir y a decir, producir. La caja de seguridad, que hay 50.000 millones de dólares. Bueno, los holdouts, Melconian está pensando que lleva más tiempo. Es decir, que lleva 6 meses de negociación, que se declara el inicio de la negociación y demás, pero que eso no significa que Argentina pueda inmediatamente salir a emitir. Tal vez sí, si hay algún tipo de medida cautelar que acepte el juez Griesa. Pero bueno, el financiamiento del plan Macri es básicamente de los propios argentinos que venden sin cepo. Los dólares del colchón y del sector privado. ¿Cuál es el riesgo de esto? Del plan de Sturzenegger, Macri y Melconian. Bueno, que el traslado de la devaluación a precio sea total. Y vos tengas el año que viene 40-45% de inflación y que inmediatamente haya conflicto social y sindicato. Es decir, que los sindicatos en enero o en marzo te reabran todas las paritarias. Maxi, y los tengas a todos discutiendo. Pero Maxi, con un blue, sí, con Scioli, con una brecha gigantesca y ese blue que se te va porque sigue la inflación, sigue la incertidumbre, ¿quién tiene más riesgo inflacionario? ¿Scioli o un programa que más o menos normaliza en un tipo de cambio que va a estar mucho más apreciado que ese blue, digamos, disparado? Más apreciado, claro, ustedes van a decir, el argumento de Macri va a decir, ¿vieron que el dólar a 15 era caro o a 16 era caro? Exacto. Está a 13, está a 14. Exacto. Claro, va a ser, o quizás menos, porque lo que digo es, bueno, ¿dónde va a estar? Maxi, es muy difícil decir un número, vos querés poner un número a la placa, te entiendo perfecto, pero es muy difícil porque va a depender de las condiciones objetivas, de confianza, de recuperación de flujos de capitales, de qué tan rápido la situación productiva de Argentina mejora. Lo que digo es que esas condiciones van a estar mucho más dadas en un gobierno de Mauricio Macri que en un gobierno de la Nación. Ahora, hay un riesgo, y lo dejo picando y lo dejo a Adrián Pérez. Me parece que no está evaluando Melconian o Macri, que si bien es cierto que algunas empresas forman precios al contado con liquidación, que hoy es 14, o algunas que están en negro toman como referencia ya el dólar a 15 pesos, lo que no tienen en cuenta es que hay 60.000 millones de dólares de importaciones que hoy se hacen a 9,30 al dólar oficial, 60.000 millones de dólares de importaciones. Y que hay una parte de las exportaciones que también se hacen en el dólar oficial. Si vos subís 40-50% ese dólar, los precios, el corrimiento a precios es inmediato. Por ejemplo, los autos, vos subís 40% del dólar oficial y los autos el año que viene te suben piso de 40% Maxi, los precios de todos los autos. Maxi, de esos bienes, o sea, en el 2002 el tipo de cambio se multiplicó por 200% y los precios subieron un 40%, o sea, digamos, hay una cosa que es, vos tenés una política monetaria, tenés una política fiscal, el Banco Central va a decir, mira, esta es nuestra tasa de inflación, vamos a buscar una inflación entre 0 y 4% a partir del tercer año. Entonces, eso es lo que te define la trayectoria de inflación. Y después, como te decía yo al principio, el tipo de cambio se mueve, los bienes que se exportan y se importan cambian de precio relativo a los otros, pero no la canasta en conjunto, ¿no? Y es el ejemplo del 2012, es un ejemplo de que no hay una relación lineal, de que el movimiento del tipo de cambio mueve todos los precios de la economía. Entonces, a mí me parece, acá lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuidar el salario real de los trabajadores, el salario real de los argentinos tiene que subir el año que viene porque la economía va a crecer, la economía va a producir más. Pero si vos devaluaste 40% o 50% pero y la inflación te pasó de 25 a 40%, el salario de los trabajadores, pero el salario real, le das un golpe como el año pasado. No, el salario real tiene que subir. En una economía que produce más, que emplea más, ¿por qué habría de caer el salario real? Puede ser que el valor del dólar respecto a la canasta de bienes, pero es la del dólar, no la de canasta de bienes que consume la gente. Está Adrián Pérez, te podemos incorporarlos también al debate político. Adrián, ¿querías aportar algo? Sí, a mí me parece una cuestión central. Depende mucho de un tema clave en la economía que es la confianza. Y yo creo que un gobierno tiene que construir confianza. Yo creo que Federico y el PRO presume parte de una presunción equivocada, que es, llega el gobierno y el gobierno parte de confianza. O
sea, llega Macri ya tiene confianza, la economía se ordena, liberás el cepo y está todo bien. Nosotros no creemos en esto, creo que la confianza se construye. Con lo cual vos hoy tenés distintos problemas en la economía. ¿Cuáles son los problemas que tenés en la economía? Tenés una situación fiscal complicada, porque el gobierno viene gastando por encima de la recaudación hace mucho tiempo. Tenés una inflación muy alta. Tenés una situación en la balanza comercial también muy alta. La Argentina ha perdido, ha perdido impronta exportadora hace bastante tiempo. Entonces, nuestra idea, con un equipo que de alguna forma, lidera la Baña y que esta idea tiene que ver con lo que hicieron en 2003, yo diría 2007, mientras él estuvo, que tuvo que ver con cómo pones la economía real con estas variables, un tipo, una situación fiscal solvente, un país que exporta más que lo que importa, un país que genera empleo, un país que genera condiciones de inversión, y entonces sí, la variable dólar no pasa a ser la variable tan trascendente, con lo cual no la tenés que liberar el primer día. Ordenás esa macro, que un equipo solvente y con antecedentes de haberlo hecho lo puede hacer, y ahí vos jugás rápidamente, no en mucho tiempo, a establecer, a liberar el cepo a los efectos de tener un tipo de cambio competitivo y razonable. El riesgo, creo yo, es cuando vos lo querés liberar sin haber construido esa confianza previa, el dólar no sé si está en 13, ¿me entendés lo que te digo? O sea, puede que esté en 13 o puede que esté en 20, o puede que esté porque yo creo que la secuencia es a la inversa, ¿no? Es ordenar la macro, la economía real, construir confianza y luego hablemos del dólar, de cómo lo hacemos y seguramente es un camino claro, no, yo simplemente digo, estoy de acuerdo con todo lo que dice Adrián y me parece que en última instancia ellos dicen que liberan en 100 días. O sea, la confianza viene de generar un programa, de tener un líder político que da confianza, que básicamente dice, mira, vamos en este sentido, que pone un buen equipo y se puede avanzar. Ahora vamos a hablar también del tema político. Yo creo que la política en los próximos 2 meses va a ser fundamental también en la economía. Viene un escenario electoral complicado en términos de cómo queda el próximo gobierno, digamos, desde el punto de vista de la fortaleza política. Claudio Slotnick. Te hago 2 preguntas, Federico. Sí. Número 1, ¿cuál es el dólar que hoy le conviene a la Argentina para volver a crecer y generar empleo, que vos mencionabas recién? ¿Es el 10,70 de 2011? ¿O es el 15,80 del 2007 cuando la economía, no necesitaba de ningún cepo? ¿Cuál es el dólar ese de equilibrio? Es que no existe ese número visto en abstracto. No existe en abstracto. Porque una economía destruida en su productividad, donde la gente no consigue los insumos para importar, va a necesitar un dólar mucho más depreciado. Por eso esta economía con este dólar no le alcanza. Como decía Adrián, las exportaciones han caído 25% con este dólar. Ahora, en una economía que funciona, donde vos podés producir, donde no te prohíben exportar, por decirte una cosa que es un absurdo, ¿no? Donde no le pagás la energía a los de afuera 6 veces más que se la pagás a los de adentro. Entonces me parece que a eso vuelvo a insistir en el mismo tema. Vos generás las condiciones objetivas para producir, para exportar, para emplear. Entonces no vas a tener una necesidad de tener un tipo de cambio tan depreciado. Acá podemos solamente especular sobre los valores. Lo que nosotros decimos es, nuestro plan económico, nuestra situación es recrear las condiciones para producir, bajar los costos de la logística, bajar el costo fiscal, bajar las retenciones, bajar los impuestos al trabajo. Entonces, todo eso va a dar un tipo de cambio y un peso mucho más fuerte. La otra pregunta es, ¿a cuántos ascenderán las reservas netas del Banco Central, o sea, billetes, dólares, en diciembre? Mira, hay mucha discusión en este momento, el número neto es de aproximadamente unos 20.000 millones, ¿no? Cuando tomás las reservas y le sacás los pasivos que el Banco Central tiene con el exterior. Después puedes hacer un montón de otras cuentas y seguir bajando el número. Para mí ese sería el número razonable. Pero en cierto sentido a mí me preocupa bastante poco ese número, porque justamente como que yo pienso que muy rápidamente se genera ese cambio de confianza, en realidad el desafío más grande que va a tener la apertura del cepo el año que viene es atajar los dólares que van a querer volver a Argentina. Porque, Claudio, hace 12 años los argentinos, por la falta de confianza que ha generado este gobierno, ¿sabes lo que han hecho los argentinos los últimos 12 años? Acumular dólares, obsesionarse con el dólar, el gobierno también se obsesiona, y entonces llegó un momento que cuando pueda funcionar, se sepa más o menos cuánto es el precio, porque también lo dijo Maxi, hoy no sabes cuál es, si es el 9, es el contado con liqui, es el blue, etcétera. Esos dólares van a empezar a volver a Argentina, ellos dicen en 100 días, nosotros decimos muy rápidamente, y entonces
me parece que vas a tener una situación mucho más normal. A ver, estaba Maximiliano Ferraro, que es diputado legislador porteño de Elisa Carrió. Ahora nos vamos a meter en el tema político, porque yo creo que hay una influencia importante de la política. Y está Raúl Aragón, que quiero que me cuente si impactó el tema Niembro en las perspectivas electorales de Macri. Sí, también te quiero decir algo respecto a la velocidad del cambio. Eso lo tenemos medido, no es así. Es muy peligroso el cambio brusco. Hay un 65% de la población argentina que dice quiere un cambio, pero quiere un cambio gradual. No quiero sorpresas, 65%. O sea que la idea, más allá del efecto económico, yo no voy a entrar a discutir variables económicas porque no es mi métier, pero en términos sociales, el cambio violento o brusco está mayoritariamente rechazado. Pero es que va a ser mucho más brusco con Scioli. Porque el blues se va a disparar. Claro, a ver, claro, yo lo que planteaba es lo siguiente. También desde el punto de vista, a ver, lo que estábamos hablando en la Argentina es hacer gradualismo si conseguís los dólares. Si no conseguís los dólares, que es el riesgo que tiene Scioli 20, terminás en una devaluación brusca como la del año pasado de Kicillof, sin plan y con inflación 40%. Para el año que viene con recesión. Es decir, déjame decir una cosa. O hacer la devaluación que plantea Macri y Melconian, y si no la haces bien, lo mismo, el resultado es lo mismo. 45% de inflación y un escenario complicado. Sí, Adrián, no, lo que digo es difícil entender la política de gradualismo de Scioli, que es alguien que ha venido sosteniendo que hasta ahora no hay inflación, que no tenemos problemas en la economía real, que no hay problema de inversión en Argentina. O sea, el problema de Scioli es un problema de diagnóstico. O sea, es parte de un diagnóstico absolutamente equivocado. Ahora dice, vamos al gradualismo. No me reconociste durante todo este tiempo que tenés 30 puntos o más de inflación. No me reconocés que tenés un problema en la balanza comercial. No me reconocés que la Argentina no tiene inversión hace mucho tiempo. Hace 4 años que nadie invierte en Argentina. Si vos mirás, vos comparaste otros países, si vos mirás esos países, además del tipo de cambio, hubiese sido interesante comparar la inversión extranjera directa. Son países donde la inversión extranjera directa aumentó y en la Argentina la inversión extranjera directa cayó. ¿Qué quiere decir? Más allá del tipo de cambio, la economía real está funcionando muy mal. Y esto no lo reconoce Scioli. Entonces, más allá del planteo del gradualismo, el planteo de Scioli es equivocado per se porque hay un diagnóstico equivocado respecto de cuál es la situación actual de la cual él parte. A mí en este aspecto me parece que, yo no soy economista, pero me parece que lo que debate la Argentina de cara a partir del 10 de diciembre no es una cuestión solamente reducida a la economía. Por supuesto que nuestra economía está inserta en parte del contexto internacional, pero me parece que a lo que discutían Federico y Adrián, me parece que lo que está faltando en la Argentina tiene que ver con la confianza, pero más que con la confianza tiene que ver con la autoridad y la legitimidad desde el punto de vista político y económico para llevar adelante estas políticas que estamos discutiendo, que tenemos que llevar adelante a partir del 10 de diciembre de 2015. Porque, mire, a ver, no podemos encerrarnos en la Argentina, tenemos que entender que tenemos que insertarnos en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo en relación a la baja de los commodities, el conflicto regional geopolítico que se está dando en el mundo? Y que eso también va a influir también en las decisiones desde el punto de vista económico y en las decisiones que tomemos desde el punto de vista macroeconómico, de un plan económico que va a influir en los millones y millones de argentinos. Entonces yo creo que a confianza se le debe sumar autoridad y legitimidad política de afrontar desde el punto de vista económico, pero principalmente desde el punto de vista político para las decisiones que hacen falta en la Argentina. Lo engancho eso con el tema político, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, yo soy el primero que digo, no hay espacio lo tienen claro, para la continuidad. Es cierto, lo tienen claro Bain, lo tienen claro Melconian, lo tienen en claro Labaña o Martín Redrado, los economistas de Sergio Massa. La continuidad es imposible, es decir, nadie puede seguir vendiendo los dólares del Banco Central baratos alegremente, porque ya en diciembre no van a estar. Esta posibilidad que va a contar Claudio Slotnik, que vos te puedas tomar un pasaje al exterior, pagarlo en 18 cuotas, con el tipo de cambio oficial más 35%, 8.000 millones de dólares se van a ir por turismo en el exterior este año. La estimación de este año, sí. Claro, casi como el pico de 9.000 o 8.500 millones de dólares del 2013. Y eso terminó en una devaluación, sin plan. Entonces, para eso no hay más margen. Mi duda es más en el tema político. Maximiliano Ferraro decía, bueno, acá viene un cambio político. ¿Viene un cambio político? Lo que ha pasado con Macri esta semana respecto a la denuncia de Fernando Niembro, ¿no es una actitud similar de reaccionar ante las denuncias de corrupción? Ayer hizo una excelente columna Jorge de Fontevecchia, el titular de Perfil, insospechado de ser cómplice del kirchnerismo. Ha sido uno de los que en principio empezó a criticar el kirchnerismo y termina el kirchnerismo el 10 de diciembre
por lo menos esta versión del kirchnerismo, y decía choripán de platino. Decía, la actitud del macrismo, que una parte de la clase media ve con atención, ha sido, más allá de la legalidad del acto de Niembro o no, ha sido la de respaldar y salir de nuevo con Niembro en la campaña a partir de esta semana. Máximo Ferraro, me interesa la opinión porque es hombre, tal vez uno de los más confianza de Elisa Carrió. Mire, nosotros le hemos dicho, decir en primer lugar que nosotros somos parte de este Frente de Cambiemos. Fuimos como protagonistas, tanto la coalición cívica como Elisa Carrió, en el armado de esta estrategia de generar un frente competitivo que pueda disputarle al kirchnerismo el poder a partir del 10 de diciembre en el 2015, y nosotros, por supuesto, nos hacemos cargo de este frente. Con respecto a la situación del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que la coalición cívica, la lista que llevaba tanto Elisa Carrió como Toti Flores, tenía su propia lista de diputados nacionales que encabezaba Marcela Campagnoli, en la ciudad de Buenos Aires Hernán Reyes. La sociedad no nos acompañó. Entonces, la verdad que nosotros, con respecto a lo de Niembro, nos parece importante que se investigue. Nosotros, ya sea de la coalición cívica, del PRO, del radicalismo, del Frente Renovador o del Frente para la Victoria, nosotros tenemos una lucha frontal contra el tema de la corrupción y por el tema de la transparencia. Pedimos que se investigue. Nos parece importante, a diferencia de los funcionarios, que el candidato a diputado se haya presentado a la justicia para aclarar estas situaciones, y me parece que esto también lo que pone en discusión, y que es una autolimitación, que todos los poderes, ya sea del color político que sea, tanto en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe, en el municipio de Tigre, tenemos que tener, que es la autolimitación de cada uno de esos poderes en el tema publicidad oficial y pauta oficial. Me parece que en los gobiernos que vienen, tanto en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional y en los distintos municipios que arrancan sus nuevas intendencias, hay algunas autolimitaciones que tenemos que imponernos, que tienen que ver con el manejo discrecional de la publicidad oficial y que tienen que ver también con el manejo discrecional de ciertos fondos del presupuesto para decisiones discrecionales de los intendentes o funcionarios. Federico Cesonaro. No, yo en este tema después te voy a decir algo de lo del programa de Scioli, pero en este tema de Niembro me parece lo que decía Maximiliano, es decir, Niembro se presentó a la justicia, ojalá los funcionarios kirchneristas hicieran lo mismo. Sí le pedimos a la justicia que se expida rápido para que la cosa se clarifique. Hoy Joaquín Morales Solá, el columnista de La Nación, dice, bueno, Macri, más que pedirle la renuncia a Niembro, ¿qué dice Claudio Joaquín Morales Solá respecto a Fernando Niembro? No, fue durísimo en la crítica, y después termina su columna directamente diciendo, bueno, que esto va a incidir en la campaña, que le va a restar margen al macrismo, que en todo caso puede ser capitalizado por Massa. Eso, digamos. No, pero no dice que en todo caso es una decisión de Niembro dar un paso al costado. Claro. Le está pidiendo en todo caso que Niembro tome la actitud él de dar un paso al costado. Claro, insinúa eso, que Niembro tiene que dar las respuestas, bueno, que Macri en todo caso no da en términos de bajarlo a No, Niembro. Pero lo que pasa es que uno, digamos, lo que se hizo es totalmente legal, entonces me parece que lo que hay que es clarificárselo a la sociedad, y eso lo puede hacer la justicia. Entonces nosotros lo que le pedimos es a la justicia que actúe rápidamente, y está claro que el ataque a Fernando se produce porque Fernando se había convertido en uno de los grandes, digamos, defensores y personas que habían desnudado lo que es la gestión del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una persona de La Matanza, todo el mundo recuerda acá ese intercambio que tuvo con Mariano Recalde, cuando Mariano decía, no, bueno, falta mucho para hacer, no, falta todo para hacer, ¿no? Y empieza a dar las cifras específicamente de lo que falta, las cloacas, los asfaltos, digamos. Entonces me parece que Fernando se había transformado en un gran vocero, digamos, del desastre que es la gestión kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, y por eso, bueno, yo ahí coincido con Lanata, coincido con Fontevecchia, creo que también hubo una crítica de Longobardi muy fuerte, coincido con esta idea. Así como el kirchnerismo, ya el kirchnerismo, ¿qué se lo va a descubrir desde el punto de vista de cosas de corrupción? Y se blindó siempre con la idea de, me están atacando, y en todo caso son los poderes corporativos, el poder económico, los medios y demás. Entonces, si desde la oposición, que plantea justamente un cambio respecto al kirchnerismo, ya está. Pero es decir, ¿qué puede descubrir de Cristina? Lázaro Báez, es decir, el contratista, el rey de la obra pública en Santa Cruz, transfiere fondos a los hoteles de la presidenta, hoteles que la presidenta construyó después de llegar a la presidencia Néstor Kirchner. ¿Qué hay más? Vudú.
7 jueces dijeron que cobró coimas en el caso Chicone y tuvo negociación incompatible. Y aún así sigue tan blindado. Bueno, y ahora, si la a los actitud de la jueces. oposición es igual, No. y plantear, miren, están atacándolo Es la por apuesta, la la performance electoral, que es cierto, María Eugenia Vidal pero está primera en las Maxi, es arriba de Aníbal opuesta, Fernández. es opuesta la posición del PRO, porque el PRO se presenta en la justicia, el kirchnerismo recusa a los jueces, hace que no se puedan usar las pruebas, es exactamente opuesta a la posición. A ver. No, a mí, yo digo lo que me parece a mí, el caso me parece bastante escandaloso. Digamos, la contratación de una persona, que era una empresa, pero en definitiva era una persona, porque era una empresa sin empleados, sin oficina, una especie de empresa fantasma, que solamente tercerizaba servicios. Pero que además tuvo contratos por 20 millones de pesos en un tiempo muy breve. Entonces, todas las características de esto, ¿no? Beneficiada por... esa empresa, la usina, contrataba únicamente con lo que gobierna la ciudad. O sea, no es que prestaba ese servicio para otro, prestaba únicamente el servicio a la ciudad, sin empleados, sin oficina. A todas luces, si a uno le presentan un caso así, aparece como un caso escandaloso. Yo creo que ¿qué es lo positivo y lo negativo? Sí, a mí no me pareció buena la reacción, sinceramente, del PRO en el siguiente sentido. Lo primero fue negar, ¿no? Decir, no, esto es parte de una campaña, y en eso sí hay alguna similitud con lo que hacía el kirchnerismo, siempre decía lo mismo, ¿no? Es una campaña, atacar al denunciante, en este caso la denuncia viene del kirchnerismo, y después sí un diferencial, que es, nos sometemos a la justicia. La verdad que, y ese diferencial lo reconozco, pero lo que pasa es que nosotros estamos con una vara tan baja, que nos parece muy bien cosas que son absolutamente razonables, o sea, presentarse y someterse a la justicia, y lo razonable. Lo que pasa es que el kirchnerismo hizo tanto, digamos, atropello y tanta barbaridad, que sí, ni entre siquiera que Cristina salga diciendo, diciendo, che, está mejor el kirchnerismo. Claro, Y bueno, al lado sí, de claro, Cristina, al lado del kirchnerismo. Al lado de Cristina, ¿sabés que qué me hace sale acordar? diciendo Como el que kirchnerismo, viste, que dice que el juez no, es un pero en el pistolero. 2001 estábamos peor. Y bueno, sí, claro, en el peor momento de la crisis económica, financiera, estamos mejor ahora, pero... A ver, Maximiliano Ferraro quería aportar algo. ¿Por qué prejuzgar? Sí, no, yo dejar en claro que para nosotros en esto no hay doble estándar. Nosotros pertenecemos a un frente político, pero las cuestiones que tenemos que plantear en su momento tanto al PRO como al radicalismo, nosotros las planteamos. Nosotros, por la situación del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, no vamos a renunciar a nuestra posición histórica. Es más, hemos logrado una ley en la ciudad de Buenos Aires que después fue vetada, de publicidad oficial, y a todas las cuestiones que tengan que ver con la transparencia en estos temas, que implican al PRO, que pueden implicar al Frente Renovador, que implican al Frente para la Victoria, en el cual, digamos, que nosotros pertenezcamos a un frente político en el cual fuimos protagonistas en este armado, no implica que tengamos un doble estándar o distintas varas para medir a unos y a otros y abandonar una política que para nosotros tiene que ver con la transparencia y que tiene que ver con una política central de nuestro partido y lo que fue la candidatura de Elisa Carrió como candidata a presidente. Raúl Aragón, ¿impactan estas cuestiones? Porque yo estoy convencido de que en el 30% que sacó Macri y en el 38% que sacó Scioli, o 38 y pico, está tan blindado ese porcentaje que parece que por lo menos los casos de la denuncia de corrupción no tienen importancia. Primero te quiero hacer una aclaración. Ni Scioli sacó 38.7, 38.6, ni Macri sacó 30. Eso es con voto en blanco proyectado. Y esto es matemática pura y lo pueden ver en la página oficial resultados.gov.ar. ¿Cuánto sacó Scioli? Scioli sacó 36 y algo y Macri 26 y algo. O 27 y algo. Nunca entendí por qué hicieron eso, porque ellos saben perfectamente que para la base de cálculo en escenario de paso se toma la totalidad de los votos válidos. Yo tengo una discusión con eso. Yo ya lo hablé con el director nacional electoral, con Tulio y demás. Lo que tomaron en el 9 de agosto es exactamente como se va a tomar el 25 de octubre. Claro. Sobre votos afirmativos, sí. Se excluyeron los votos en blanco. Claro, pero el 38,7 de Scioli es el 38,7, el 30 de Cambiemos, el 30 de Cambiemos. Sí, si fuera escenario de primera vuelta, este escenario de paso. Así que es aclarado eso, porque lo que se está diciendo es, si proyectamos los 4 puntos de voto en blanco, entonces superaríamos. No es así, ya está proyectado, o sea que es 38 con el voto en blanco proyectado. Ahora, volviendo a tu pregunta, el caso Niembro, ¿tiene algún efecto? Sí, evidentemente, y tiene efecto en parte por lo que vos decías, porque el relato del PRO es, nosotros somos la política transparente, y aparece esto. Si en vez de ser del PRO, Niembro fuera de la Cámpora,
no pasaría nada, en realidad, en términos de efecto electoral. Tiene mucho efecto electoral sobre la candidatura presidencial de Macri, por lo menos 2 puntos. ¿Y a dónde se van? A Massa, porque es un voto opositor, no tiene otro lugar donde ir, con lo cual se agranda la brecha entre Macri y Scioli, hace mucho más probable la victoria de Scioli en primera vuelta. Bueno, todavía tiene un techo Scioli, por lo que están mostrando en general todas las encuestas. Ya pasaría del 40%, con lo cual si Macri perdió 2 puntos, están los 10 puntos de diferencia necesarios para ganar en primera vuelta. No, si no llega al 40... aparentemente ya estaría superando el 40. Yo, de todas las encuestas que he visto, hay una sola que le da 40,3%, que es Sí, la de la Federico de- Aurelio, la de Areco, pero la que contrata a Daniel Scioli. Sí, está bien, pero bueno, yo le creo a esa encuesta. Ahora, 40,3%, imaginemos este escenario. Ahora Sería tremendo. vamos a discutir Sería ahora tremendo, la otra cuestión, que Claro. es el escenario de transparencia electoral y si el próximo presidente puede ganar por 40,2, 40,1%. Ahí está, mira, ahí la tenés. Bueno, si este fuera el escenario, que Scioli es presidente por 2 décimas, es decir, que la diferencia de 10 puntos, 10,2%. Bueno, ante ese escenario que hace la oposición, que fíjense en este informe, está planteando un reclamo muy fuerte de transparencia electoral. Hay una reunión importante el martes próximo frente a la Cámara Nacional Electoral, porque esto es el otro tema que quería hablar. Me parece que qué pase con la política en los próximos 2 meses, y en ese periodo se va a saber si hay balotaje, si no hay balotaje y demás, me parece que va a definir también buena parte de la economía. Mira el informe. Después del escándalo en Tucumán y las denuncias de fraude, la transparencia se convirtió en un tema clave de la campaña electoral. El temor a que las irregularidades se repitan en los comicios presidenciales volvió a aglutinar a toda la oposición, con Patricia Bullrich en representación de Mauricio Macri y Graciela Camaño en nombre de Sergio Massa. El PRO y el Frente Renovador reclamaron garantías al gobierno nacional. La presentación contó nuevamente con el respaldo de Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez A. Después de 2 semanas de negar la posibilidad de cualquier cambio y con encuestas que anuncian un resultado ajustado, ahora la Casa Rosada busca contrarrestar las denuncias de fraude. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, se comprometió a reforzar los controles. En una carta a la Cámara Nacional Electoral, aseguró que redoblarán los esfuerzos para garantizar el reparto de las urnas y las boletas, la reposición en caso de faltantes y la mayor transparencia en el momento de la llegada de los telegramas. El gobierno anticipó además que quiere cumplir con una demanda de la justicia: colocar un GPS en cada uno de los camiones encargados del traslado de las urnas para poder hacer un monitoreo del recorrido. Se estudia la posibilidad de hacer las actas por duplicado para achicar el margen de errores y de colocar cámaras en los centros de recepción del correo argentino. Sin embargo, la Casa Rosada sigue inflexible en un punto clave: el de hacer cambios en la forma de votar. Hasta ahora, el kirchnerismo rechazó el voto electrónico e incluso la implementación de la boleta única complementaria. Mientras la oposición presiona con reclamos unitarios y el gobierno busca salir de la defensiva, la Cámara Nacional Electoral ya le puso fecha a una instancia conjunta en la que todos deberán verse las caras. El martes 15 de septiembre, todos los partidos políticos deberán presentar por escrito sus propuestas. Después se sabrá cuáles serán los cambios que se harán para evitar que las elecciones de octubre terminen como las de Tucumán, con denuncias de fraude. Bueno, puede haber un elemento adicional para la economía, que es la incertidumbre respecto al resultado electoral. A ver lo que está pasando hoy, por lo menos. Nosotros mañana tenemos una reunión con la Cámara Electoral, previa a la reunión del martes. Hubo un documento presentado por las distintas fuerzas políticas la semana pasada, en donde pedimos a la Cámara Electoral, como autoridad competente, tomar determinadas medidas que seguramente ayudarán a la transparencia del proceso. A ver, lo que está claro en el fondo es: nosotros tenemos un sistema electoral absolutamente viejo, arcaico, prácticamente inexistente en el mundo. Y el gobierno se ha negado sistemáticamente a cambiar este sistema. Esto lo recalco porque desde el año 2009 hay proyectos, un poco antes, presentados, y en algunos casos, en el año 2010 presentamos un proyecto en forma conjunta a distintas fuerzas políticas. Lo firmaba Gabriela Michetti, Federico Pinedo, lo firmaba Felipe Solá, lo firmaba Elisa Carrió, lo firmaba Margarita Stolbizer, Pino Solana. Es decir, y el kirchnerismo no dio bola. Y el kirchnerismo no quiso avanzar. ¿Qué es lo que pedíamos en ese momento? Boleta única. Dijo que no se podía, que era impracticable, que no se podía hacer una elección presidencial con boleta única, y hubo 4 provincias que dieron señales de que sí se podía. Hubo 2 provincias que aplicaron la boleta única, que fue Santa Fe y Córdoba.
hubo 2 provincias que aplicaron la boleta única electrónica, que fue Salta, Ciudad de Buenos Aires. De modo tal que lo que quedó muy a la vista era que era una excusa del gobierno para no mejorar un sistema electoral que permite una serie de anomalías, y etcétera, como ha venido ocurriendo. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Nosotros no tenemos forma de cambiar el sistema electoral ahora y nos hemos comprometido las fuerzas políticas a hacerlo a partir de la próxima composición parlamentaria. Pero tomar algunos recaudos ahora tendientes a, bueno, ver si podemos solucionar algunas imperfecciones. Una de las cuestiones que estamos planteando es la posibilidad de que las autoridades de mesa también tengan capacidad para reponer boletas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Va un elector al cuarto oscuro, no hay boleta de un partido y la autoridad en general le dice, bueno, mala suerte, yo no puedo hacer nada. Si no hay un fiscal de ese partido ahí... No puede. Entonces estamos viendo de qué forma la autoridad de mesa puede ser garante de la existencia de boletas, teniendo él la capacidad para reponer boletas. La segunda cuestión que estamos pidiendo es que se mejore la capacitación y la formación de las autoridades de mesa, que también ha sido bastante floja, que sea prioritario que vayan docentes y autoridades del Poder Judicial, que en general han hecho mejor esa tarea. Una mejora también respecto a las actas de fiscalización, no solamente en el diseño, sino en la posibilidad de que haya duplicados para los fiscales. O sea, estamos pidiendo una serie de medidas. El tema de la carga del escrutinio provisorio, ¿no? El escrutinio provisorio maneja la carga el Ministerio del Interior. Nosotros siempre quisimos que eso salga del Ministerio del Interior y vaya a la órbita de la Cámara Electoral, pero que la carga tenga que ver con la composición, con el peso que van teniendo las distintas provincias y que no haya una manipulación de la carga, o sea, que la carga respete de alguna forma la tendencia que va a haber a nivel nacional. ¿Qué es lo que queremos? Que la Cámara Electoral, estas medidas que van a ayudar, bueno, espero que tomen en cuenta esto, y luego la verdad que las fuerzas políticas en este escenario tenemos que trabajar mucho en la fiscalización, independientemente de las medidas que se tomen, porque es un sistema que depende mucho de la fiscalización de los partidos. Yo, por supuesto, sumado al tema que ojalá tengamos boleta única, al tema de los telegramas, fiscalización, reposición de boletas por parte de las autoridades de mesas y garantía en cada una de las mesas de votación. Me parece que también lo que hay que exigir, por lo menos nosotros no creemos en el director nacional electoral Tulio. Tulio es parte de un sistema que en la Argentina genera fraude para no respetar el voto popular de la ciudadanía. La no implementación de la boleta única, la no reposición, de todas estas cuestiones que la oposición o distintos sectores de la oposición estamos de acuerdo en mejorar en la calidad en materia del voto y materia Le pregunto electoral. a Aragón, ¿está instalado este tema del fantasma del fraude y demás? Ya semi-instalado. ¿Y sabés de qué va a depender, Maxi? De cómo resulte el escrutinio de Tucumán. Si el escrutinio de Tucumán arroja una diferencia de 12 puntos, 11, 13, es una cosa. Si la diferencia queda en 4 o 5, va a ser otra, porque se anunció una diferencia de 14. Podés tener un error de carga de 2 puntos, y es raro, pero lo podés tener, es tolerable. Ahora, si tuviste un error de carga de 10 puntos, ya no es error de carga. Así que el martes sabremos, y si se instala, si el error de carga, entre comillas, es muy grande, entonces el fantasma del fraude se va a instalar con muchísima fuerza. Aparte, Maxi, todos sabemos que lo que sucedió en Tucumán es la muestra evidente y vergonzosa de lo que sucede en muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, segundo cordón de nuestra provincia. Pero hay que agregar, la verdad el oficialismo, cada vez que perdió el oficialismo, no denunció eso. Fraude, También hay que decir, no, porque una de cal y una de arena, muchachos. Pero mira, perdió el Río Negro, no es una cuestión del resultado electoral. Sí, es claro una cuestión, que es una cuestión. no es solamente una cuestión del resultado electoral, es una cuestión que esté garantizada la boleta, que el ciudadano a través de un derecho fundamental, cada vez que la oposición elegir, pierde, denuncia fraude. El oficialismo perdió en Mendoza, no denunció fraude. No es una cuestión de perdió en Capital Federal, no denunció fraude. La defensa de la transparencia electoral, Río Negro, la no denunció defensa de la fraude. transparencia Perdió en Santa Fe y tampoco denunció fraude. La cuestión de la transparencia electoral, la cuestión de la transparencia electoral no es una cuestión de fraude. A ver, de una, porque no se entiende. Hay que ser justo. No es una cuestión de fraude. Me parece que lo que está sucediendo aquí es que se da un hecho inédito respecto a las elecciones presidenciales, donde siempre se podía decir, bueno, un par de puntos iban y venían. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, además de Felipe Solá, Julián Domínguez anda diciendo por ahí que ha tenido un problemita con el tema de la fiscalización propia en la provincia de Buenos Aires, una cantidad muy importante de votos. Pero claro, siempre un par de puntos, 2 o 3 puntos, cuando había presidentes que ganaban por 20 puntos de diferencia, o por 10 puntos de diferencia, o 15 puntos, y acá estamos hablando de que tal vez por un punto haya o no haya balotaje. Y tal vez en el balotaje, por 2 puntos gane, o por 3 o por 1, gane el próximo presidente. Y ahí está el fantasma del fraude, en esa pequeña diferencia que arroja el escenario actual. Bueno, no, yo te quería decir que el fraude deja su huella dactilar.
O sea, se puede ver el fraude. Te explico cómo se computa el fraude, que nosotros lo hemos analizado para las PASO. Vos tenés un circuito electoral, que es la unidad básica electoral. En el circuito electoral, que tiene, digamos que es un área geográfica con gente de distintos barrios, etcétera, las mesas se asignan por orden alfabético. Esto quiere decir que la composición de cada mesa dentro del circuito es parecida, porque no hay ningún tipo de relación entre la letra de tu apellido y tu digamos, el barrio del cual venís, etcétera. Entonces, las mesas te tienen que dar más o menos parecidas dentro del circuito. Cuando las mesas te dan muy diferentes, es que alguien intervino. Ahora, lo que me interesa que me digas es si esta situación de un escenario político en ebullición, donde está la discusión, además puede ser un factor que complique aún más la economía, digamos. Puede ser, en la transición política. Pero tenemos que trabajar para que esto no ocurra. Nosotros en ese análisis nos da que el norte del país tiene una situación muy complicada, o sea, encontrás dentro del circuito mucha volatilidad que no se puede explicar, un poco más contenido en el resto del país, pero digamos de alguna manera presente. Entonces me parece que hay que tomar muy seriamente las recomendaciones que propusieron los diputados el otro día, que les acaba de explicar perfectamente cuáles son. Un esfuerzo muy grande de fiscalización. Nosotros seguimos invitando a toda la ciudadanía que se suma al esfuerzo de fiscalización para que esto, Maxi, yo escucho de inversores, ¿no? Y de empresarios que dicen, miren, ojalá que haya balotaje por una diferencia de 5 o 6 puntos y que no haya duda de que hay balotaje, o que gane Scioli por 12, 13 puntos, entonces no haya duda de que ganó Scioli en primera vuelta, pero no el escenario de unas décimas o un puntito más o menos, que es lo que define si hay o no hay balotaje, porque eso puede generar un clima político muy, muy complicado, digamos. Puede generar un clima de no le reconocen al oficialismo, el oficialismo sale a patear el tablero. Trabajemos para que eso no ocurra. Las recomendaciones que se han hecho son muy contundentes, se pueden hacer, no hay ningún impedimento para no implementarlas. Entonces, me parece que podemos avanzar en ese sentido. Coincido en lo siguiente. Desde luego que en una situación como esta de paridad es donde se pone más la lupa sobre el sistema electoral. Pero sacando esa situación, nosotros hemos visto, digamos, irregularidades que ya llevan muchos años y que resultan absolutamente caprichosas. Esta idea de decir, como ha dicho siempre el director electoral y el gobierno, bueno, es un problema de los partidos. No, no es un problema de los partidos. O sea, es un problema de los partidos con este sistema. Con otros sistemas no es un problema de los partidos. Vos tenés transparencia garantizada del Estado. Entonces, ¿por qué no vamos a un sistema que sea mucho más razonable, en donde no le pongas toda la carga a los partidos políticos? Porque solamente querés utilizar el aparato político para tu beneficio. Esa es la única razón por la cual tenemos en la Argentina este sistema alocado. Sumado a eso está la cuestión del derecho fundamental que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Claro. No es una responsabilidad solamente vinculada a los partidos políticos, es una responsabilidad tanto del director nacional como de la Cámara Nacional Electoral garantizar todas estas cuestiones que no tienen un mes o 2 meses. A ver, un segundo, porque no solamente es una cuestión de partidos en el planteo institucional, en la agenda institucional. Años un segundo, una pregunta, Aragón. Supongamos que hay balotaje, ¿no? Sí. Que, bueno, está el escenario de balotaje. ¿Ese balotaje es inexorablemente Scioli y Macri o todavía tiene Massa alguna chance de entrar ese balotaje? Yo no diría que es inexorablemente Scioli y Macri, pero probablemente hay mucha más probabilidad que sea Scioli y Macri a que sea Scioli y Massa. Pero hay un detalle que es curioso: si el balotaje fuera entre Scioli y Macri, hay un empate técnico con una ligera ventaja para Scioli. Pero si es entre Scioli y Massa, hace mucha mejor elección Massa, porque el voto Macri no se divide, en cambio el voto Massa en el escenario con Macri sí se divide. A ver, ya Carlos González Prieto les va a contar los números del campo. Muchos productores que están denunciando que con el atraso cambiario y con la soja a precios más bajos están en situación de quiebra. Pero nos había quedado pendiente, Claudio Slotnick, el tema de la oferta de los argentinos que quieren viajar al exterior, ¿no? Una oferta hasta diciembre con los dólares baratos del Banco Central, el súper atraso cambiario, que favorece. ¿Cuántos fueron en el último dato en julio, en agosto? Se fue 1 millón de argentinos al exterior. Claro, en lo que va del año ya viajaron 5 millones de argentinos. El último dato corresponde. Son los beneficiados por el dólar barato. Sacaron la bolilla y se van con el dólar barato a Miami y demás. En julio se fueron 602.000 argentinos, un 24% más que en julio del año pasado. 5 millones en los primeros 7 meses del año. Digo, para que se entienda, se está yendo por hora $1 millón
por el tema turismo. Ese es el déficit que tenemos. Un déficit que... Es decir, de dólares que gastan los argentinos en el exterior. Claro, con ya sea tarjeta, sean billetes que le compraron barato también al Banco Central, o el mismo Banco Central que tiene que pagarle a las aerolíneas para que giren afuera, porque son aerolíneas que tienen su casa matriz en el exterior. Bueno, ¿qué son estos números que está mostrando? Y bueno, te muestra cómo este déficit enorme que tenemos ahora, entre el periodo 2006-2010, fue un superávit. Acá está, 2006-2010... Teníamos un superávit de promedio por año 700 millones de dólares con un pico de 1.000 millones. Es decir, los extranjeros que hacían turismo en la Argentina dejaban 700 millones de dólares promedio respecto a lo que gastaban, los dólares que gastaban los argentinos en el exterior. Claro, eso. Entonces, durante todo ese periodo teníamos justamente superávit. En 2011 ahí empezamos con los déficits fuertes, 1.100 millones de dólares de rojo. En el 2012, en vez de ser 1.100, ya saltábamos a 4.700 millones. En el 2013, el pico, lo máximo, 8.700 millones de dólares de déficit. Acá, mirá, este es el dato, mirá, impresionante. Esto es 2013, por eso la previa a la devaluación de Kicillof, porque era insostenible, porque se habían ido dólares por turismo de argentinos en el exterior, casi 9.000 millones de dólares, 50% más que el déficit energético, que fueron 6.000 millones de dólares ese año. Es decir, dólares baratos para que los argentinos hagan turismo en Miami. Esta situación era el atraso cambiario del 2013. Y bueno, con la devaluación de Kicillof se achica un poco. Claro, es la devaluación, la recarga del 35% con el dólar tarjeta y también la imposibilidad de comprar a través de los sitios chinos, que la gente compraba mucho por ahí, se pusieron límites que prácticamente hicieron imposible comprar a través de los sitios chinos. Bueno, todas esas medidas hicieron que el déficit se redujera a 5.400 millones de dólares en el 2014. ¿Y vuelve a saltar este año? ¿Esta es la estimación de Martín Lustó? No, esa estimación, claro, sí, esa estimación es de la consultora de Lustó, LSG. 8.500 millones de dólares se van a ir este año por el turismo de argentinos en el exterior. Sí, contando todo el paquete, ¿no? Entre los billetes que le piden al central, las aerolíneas y los gastos con tarjeta afuera. Gastos con tarjeta que te digo, si vos preguntás hoy a los principales bancos, ¿no? Emisores de tarjeta, ¿en qué gastan los argentinos? Te van a decir, en lo que más se gasta es en hoteles, 21%, en indumentaria, el 16%, en todo lo que es electrónica, el 8%, los restaurantes y fast food, el 7,5%, el alquiler de autos y todo medio de transporte, 7% del total, el alquiler de un departamento, 4,5%, y bueno, ahí tenés, por ejemplo... Esto es los dólares que gastan los argentinos en el exterior. Los dólares la pregunta es... Fundamentalmente es hoteles, fundamentalmente las pilchas que están baratísimas en Miami respecto a... Y sobre todo... O incluso en Europa respecto a la Argentina, y electrónica. Claro. ¿No? Son los tres rubros principales: hoteles, indumentaria y electrónica en el exterior, que compran obviamente mucho más barata que en la Argentina. El país donde más viajan los argentinos, donde más gastan obviamente, es Estados Unidos, y ahí te explica por qué electrónica e indumentaria aparecen en el podio. Claro, pero esto lo hemos visto tantas veces. Digamos, cuando un litro de leche en un supermercado de Miami te sale más barato que en la Argentina, bueno, algo pasa. También obviamente la nafta te sale... el litro de nafta en Estados Unidos y está a 8 o 9 pesos, el litro de nafta. Sí, y eso se explica... Además por el problema interno, que tenemos un precio del petróleo a $70 interno en la Argentina, cuando el internacional está en 45, pero además el atraso cambiario. Eso es el atraso cambiario. Al dólar oficial te da todo muy barato en el exterior y todo muy caro en dólares en la Argentina al tipo de cambio oficial. Lo dramático de esto, está buenísimo el informe, pero también está lo que los extranjeros dejan de comprar acá. Claro, porque es un balance, ¿no? Y eso es empleos en los restaurantes de Argentina, empleo en los hoteles de Argentina, viajes en avión, o sea, el desarrollo del interior de todo nuestro potencial turístico que se ha pinchado. Bueno, este es el absurdo total, ¿no? El otro día hablaba con la gente de FEGRA, de la Federación Hotelera de la Argentina, y me decía, claro, los turistas que vienen con paquetes grandes y demás, digo, si no le facturás afuera y para que queden los dólares afuera, acá adentro... directamente no va todo el negro, digamos, no va, porque cambian los dólares en el tipo de cambio paralelo de Florida,
y después... Pero vienen mucho menos, no, claro, mucho menos empleo. Reconocido por el propio INDEC, no solamente que pasa esto, de que los turistas extranjeros gastan menos, sino que vienen menos. Hay una caída de gente que no viene porque sale más barato ir a otros destinos. Bueno, Maxi, por eso yo te decía lo que me quedó para comentarte, cuando Scioli plantea el gradualismo, solo es sostenible con el endeudamiento. O sea que la única manera que el gradualismo se cierra es si Argentina vuelve a esa política del endeudamiento externo para sostener. Está bien, pero Argentina tiene bajos niveles de endeudamiento. La verdad que podrían clarificarlo. Argentina tiene bajos niveles de endeudamiento. Nosotros no pensamos que ese es el camino que Argentina tiene que volver, que es el endeudamiento para sostener, digamos, esta situación. A ver, Carlos González Prieto, ¿hay un campo que está hoy en una situación muy, muy delicada? Sí, terrible. No solamente las economías regionales, como venimos hablando, sino que ahora la crisis llegó a la ruralidad extensiva, ¿no? Acaba de publicar La Nación este fin de semana un trabajo de Casenavi Asociados, que es una de las consultoras más importantes del campo, que denuncia o informa un quebranto de 3.100 millones de dólares para esta campaña, considerando solamente la producción de soja, trigo, maíz, girasol y cebada, es decir, los principales cultivos de la República Argentina. Se van a enterrar, estamos en las puertas de la siembra de la gruesa, ¿no? Y ya se sembró la fina, el trigo y la cebada. Explica para la gente que no conoce qué es la gruesa y la fina, porque si no hay alguna señora que está en esta hora viendo y se asustan. La fina es el trigo y la cebada, la gruesa es el girasol y el maíz fundamentalmente. 47.000 millones de dólares enterró el campo para esta campaña y va a cosechar 43.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares de quebranto, que se suman al quebranto del año pasado. El año pasado, 3.500 millones de dólares de quebranto. Esto es bancable porque se ganó mucha plata antes, también es justo decirlo, pero no se banca más este quebranto en el sector agrícola. ¿Por qué no se pierde más este año, Maxi? Porque bajaron los alquileres un 50%. ¿Qué es esto de bajar los alquileres? En el campo los que siembran no son los dueños de la tierra, es como el kiosquero, que no es el dueño del local. El 70% de la agricultura se hace en campos alquilados, de manera que el 70% de los dueños de la tierra son rentistas, ¿no? Esos rentistas resignaron un 50% de la renta y así todos los chacareros siguen perdiendo. ¿Por qué? Y bueno, por el cóctel explosivo. Cayó un 30% el precio, se dispararon los costos en pesos, el gasoil se fue por las nubes, las retenciones siguen en el orden del 35% para la soja y esto se vuelve realmente insostenible. El único que promete que sacaría las retenciones de soja es Mauricio Macri. Yo no sé cómo va a ser, le preguntaría a Federico Stroessner, para reemplazar esos 10.000 millones de dólares, porque no es un monto menor para la economía argentina, me imagino, ¿no? No, vos sabés que en el término de retenciones, en su conjunto, Argentina está como en un absurdo. Sacando el tema soja que ahora vengo, ¿no? Que es, tanto ha sido el impuesto que se ha puesto que básicamente se recauda muy poco. Es el caso de economías regionales, el caso de trigo puntualmente. ¿Dónde vienen los recursos? Por eso soja nosotros planteamos 5 puntos por año, ¿no? Pero ¿dónde van a sacar la plata que va a faltar? Una mejor administración de lo público, claramente, y del crecimiento económico que va a dar más recursos. Estamos cerrando una cosa. No, a mí me parece que el tema es un tema clave, lo que está pasando hoy con las economías regionales y con el campo. Por el campo y por lo que todo lo que genera el campo, en todas las ciudades muy vinculadas al campo. No solamente, yo creo que ha habido esta combinación, una inflación altísima, un tipo de cambio bajo, y un nivel impositivo terrible. Y yo creo que resolver esto, hay que entenderlo, es una parte central para la economía que viene. Porque si uno mira la recuperación de la economía argentina 2003-2007, buena parte de esa recuperación estuvo vinculada al campo. Es cierto que en ese momento había otro precio de los commodities, pero también es cierto que resulta hoy, de nuevo, ese sector un sector prioritario para motorizar la economía en un país que necesita poner la economía en marcha, ¿no? Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M Económico. Nos estamos retirando, nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche con Plan M y si no el domingo próximo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Chau, pásenla bien. Gracias. UTEVIC